Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. En el video anterior comenzamos a tratar el tema de la crisis actual de la Iglesia anunciada en la Escritura. Hoy vamos a continuar con este tema porque en realidad son muchos textos de la Biblia los que hay que analizar. No vamos a analizar todos los textos bíblicos que se refieren a las crisis que la Iglesia tendrá que enfrentar a lo largo de su historia, sino nada más los que considero más importantes o más iluminadores para comprender lo que está pasando en la Iglesia de hoy. Pero antes de pasar al tema directamente, quiero invitarles a que me ayuden a continuar con este apostolado, suscribiéndose a este canal, dándole un like al video y compartiéndolo para que este mensaje pueda llegar a más personas. Pues vamos a entrar en materia después de este breve preámbulo. En el video anterior habíamos visto cómo hubo una rebelión contra Dios y contra su reino en el cielo, en el reino de los ángeles. Satanás y muchos ángeles que llamamos ángeles caídos se rebelaron contra Dios y luego Dios permitió que esa rebelión también se extendiera aquí a la tierra. El demonio vino a tentar al hombre, no solamente a Adán y Eva, nuestros primeros padres, sino también nos tienta a todos los hombres para movernos a la rebelión contra Dios. Eso ha dividido la humanidad prácticamente en dos bandos: los que reconocen a Dios, a Cristo, como su Rey y Señor, y los que se oponen a su reino. Eso lo tratamos, como digo, en el video anterior. A los que no lo han visto, los invito a que vayan a ver primero ese video. Está en la lista de reproducción que trata sobre la crisis de la iglesia, y luego pueden continuar con este segundo video que ya presupone lo que hemos dicho en el video anterior. Vamos a continuar aquí en el documento que les presento en pantalla. Por eso Jesús dijo que su presencia traería división. ¿Por qué Cristo trae división a la tierra? Si Él es el Hijo de Dios, Él es paz, Él es misericordia, Él es amor, ¿por qué dice que va a traer división? Bueno, porque recuerden que después del pecado original, el demonio se convirtió en el príncipe de este mundo. Así se refiere Jesús a Satanás, como príncipe de este mundo. Un príncipe que no tiene derecho a nada aquí. Él ha arrebatado esta posición engañando al hombre, y el hombre culpablemente ha caído de la gracia de Dios y le ha entregado este mundo, este universo visible del cual él era administrador, se lo entregó a Satanás. Por eso el Hijo de Dios vino a redimir, que significa recuperar algo pagando el precio de un rescate. El Señor Jesús vino a recuperar la creación para Él, porque Él es Dios, a Él le pertenece, y especialmente vino a recuperar al ser humano, al hombre caído en el estado de pecado, al hombre que renunció al reino de la luz para ir al reino de las tinieblas. Jesús viene al reino de las tinieblas, donde Satanás es el príncipe. Él viene como luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Por eso es que Cristo viene a traer división, porque no todos aceptarán la luz que Él vino a traer a la tierra, solo algunos. Otros querrán permanecer en el reino de las tinieblas. Así podemos comprender estas palabras de Jesús. Voy a leer, son de Mateo 10, 34 al 36. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ha venido a traer división, vuelvo a decir, porque en las mismas familias, en el seno de una misma familia, habrá quienes acepten a Jesucristo como su Rey y Señor, y habrá quienes rechacen el reino de Cristo y se resistan a pertenecer a su reino. Por eso es que habrá división. El Señor ha venido pues a dividir la humanidad, no porque Él desea la división directamente, sino porque Él, como Dios, nos ha dado a los hombres la capacidad de decidir libremente cuál destino queremos y a cuál reino queremos pertenecer, al de la luz o al de las tinieblas. Hasta las mismas familias quedan divididas, y yo creo que esa experiencia la tenemos prácticamente todos. Hay en nuestra familia quienes quieren acercarse a Dios, pero también hay en nuestra familia quienes se resisten
al amor de Dios, quienes no quieren estar en el reino de la luz, quienes quieren seguir viviendo en medio del pecado. Esta es una situación triste y dolorosa, pero está anunciada en la Biblia, no nos tiene que espantar. Por eso un cristiano no tiene que espantarse cuando en su misma familia, de sus seres más queridos, le viene la oposición porque quiere seguir a Jesús, porque quiere reconocer su reino. Esto está enunciado en la Escritura. Bueno, la división entre la nuera y la suegra, no estoy seguro si esa la trajo realmente Cristo o ya estaba. Eso, bueno, que lo respondan los que tienen esta experiencia. El siguiente punto que tengo aquí en el documento es: Jesús anunció a sus discípulos que serían perseguidos y odiados por el mundo. Él viene como luz en medio de las tinieblas y el reino de las tinieblas lo rechazó, no lo aceptó. Por eso dice tristemente el Evangelio de San Juan en su prólogo: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el poder llegar a ser hijos de Dios. Atención, entonces el Señor mismo fue rechazado por los que pertenecen a las tinieblas, pero Él va a triunfar en el mundo de todos modos. Ese rechazo es temporal, no será eterno. Esa oposición que el, el reino de Satanás y los que pertenecen a su reino le presenta al Hijo de Dios no será para siempre. Llegará el día en que Él muestre todo su poder y venza definitivamente en la historia también el reino de las tinieblas. Pero mientras Él ha querido permitir que en su vida mortal sus enemigos lo llevaran a la cruz. Él se ha entregado a la muerte por nosotros y Él nos anuncia que si queremos seguirlo, si somos fieles a Él, también tendremos que soportar la persecución de los que son del mundo. Voy a leer este pasaje de la Escritura que está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 al 20. Dice el Señor: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo les escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Bueno, es muy importante que los cristianos tengamos en cuenta estas palabras del Señor, para que no nos asuste la persecución. Al contrario, tenemos que saber que la persecución es normal para un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano ya no pertenece a este mundo. El Señor lo explica en estas palabras del Evangelio. El cristiano no pertenece a este mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. San Pablo dice que somos conciudadanos de los santos, pertenecemos al reino de Dios. Jesucristo, cuando estaba en medio de su pasión, cuando estaba ante Pilato, le dijo: yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, tendría quien aquí en la tierra saliera a defenderme, pero mi reino no es de aquí. Así es que el cristiano experimenta también esta realidad de que no pertenece al mundo, y el mundo se da cuenta de que el cristiano es alguien extraño a él. Por eso el mundo rechaza al cristiano, al que habla la verdad, al que denuncia el error, al que vive con rectitud. El mundo no lo reconoce como suyo. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, porque a veces sucede que algunos que se dicen católicos no lo son de verdad, solo lo son de nombre, solo de dientes para afuera. Y ellos son muy amados por la gente del mundo, son muy reconocidos, son alabados por la gente del mundo. Claro, porque no dan testimonio de Cristo. El mundo los ve y no ve un cristiano en ellos. El mundo ve a alguien que pertenece a su mismo reino. Por eso les aplaude, por eso los anima a continuar así. En cambio, el cristiano de verdad se distingue del resto en su modo de vivir, en su modo de pensar, en su modo de enfrentar la vida. Y el mundo percibe: este no es de los míos, y el mundo lo rechaza.
Dice el Señor, yo los escogí de entre el mundo, los escogí, pero los saqué del mundo. No en el sentido de que nos lleve a otro planeta o que quiera que vivamos separados de todos los demás, no. El Señor quiere que los cristianos vivamos con todos los hombres del mundo, para que con nuestro testimonio podamos convertirlos, para que podamos evangelizarlos. Pero no pertenecemos al mundo espiritualmente porque no tenemos los criterios del mundo, los valores del mundo. No perseguimos los bienes que el mundo persigue, sino que nosotros perseguimos los bienes más altos que el mundo desprecia. No creemos las doctrinas que el mundo propone, sino que creemos la única doctrina que es palabra de vida eterna, que es la doctrina del Señor Jesús. Entonces no nos conformamos con la gente del mundo ni en el modo de pensar, ni en el modo de hablar, ni en el modo de vivir. Si lo hacemos, en realidad somos del mundo y el mundo nos reconoce como suyos y no nos persigue. No tendremos ningún problema. Pero si no lo hacemos, el mundo va a ir detrás de nosotros porque nos verá como peligrosos, como extraños a él. Continúo leyendo el texto. Acuérdense de la palabra que les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Importantísimo que tengamos siempre esto presente. No nos espantemos si nos persiguen. Nosotros no somos más grandes que nuestro maestro. Nosotros somos los siervos, Él es el Señor. Y si al Señor lo persiguieron al punto de pedir su muerte y de clavarlo en la cruz, no esperemos que a nosotros nos vaya mejor. El mundo nos desprecia, el mundo nos odia y tenemos que vivir con eso, aprender a vivir con esa realidad, no tenerle miedo al mundo porque Cristo venció al mundo, entregándose a la muerte. Cristo venció porque obedeció al Padre en esa entrega que el Padre le pedía, y además Cristo vence al mundo porque enfrenta la muerte y la tortura de la cruz sin renunciar a ser Él quien es, a ser el Hijo de Dios, sin renunciar a la palabra de verdad que había enseñado, sin retractarse de todo lo que había hecho y dicho, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el Señor vence al mundo en la cruz, no pierde contra el mundo. No pudiera pensar, bueno, pues es que el mundo mató a Jesús. No, Él dio su vida. Él tenía el poder para parar su pasión en todo momento, pero no lo hizo porque estaba obedeciendo al Padre. Y además no lo hizo porque quiso enseñarnos a nosotros a dar testimonio de la verdad, incluso con nuestra propia vida. También nos perseguirán a nosotros si somos de Cristo. El mismo Evangelio de San Juan capítulo 16 versículos 2 al 4 dice lo siguiente: los expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Bueno, pongamos atención a estas palabras del Señor. En este momento, en el contexto en que yo estoy y en que están muchos de ustedes, todavía no se cumple literalmente esta palabra del Señor, pero hay otros lugares del mundo donde estas palabras del Señor se están cumpliendo. Hay lugares donde, por ejemplo, el Islam persigue a los cristianos y les da muerte y piensan que están dándole gloria a Dios. Les expulsarán de la sinagoga y viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando lleguen esos tiempos y nos toca vivirlos? ¿Vamos a permanecer firmes en nuestra fe o vamos a renegar de nuestra fe con tal de salvar la vida? ¿Qué vamos a hacer? Hay que estar preparados para dar testimonio de Cristo. Pero si no nos atrevemos a defender la verdad en una conversación familiar, en una conversación con gente del trabajo, si no queremos arriesgar un poquito